Cuán agradecidos estamos contigo, Dios, por tus misericordias, por tu amor, Señor, infinito, el cual has derramado sin medida sobre tus hijos, sobre tus amados, sobre aquellos que dispusiste, Señor, que serían parte de tu pueblo escogido. Gracias, amado, por distinguirnos, Señor, de entre las multitudes, Padre, para venir a tu presencia, Señor, en alabanza y adoración. No tenemos, Señor, cómo expresar, Padre, de manera adecuada, Señor, lo que eso significa para nosotros. Solamente podemos decirte, Señor, que aquí está nuestra vida, que aquí está nuestro ser, Señor. Lo entregamos, Padre, en tus manos lo dejamos, Señor, para que hagas tu buena, agradable y perfecta voluntad sobre cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que al final de cuentas se hará tu voluntad, lo que tú has dispuesto que había de suceder, así ha de ser, Padre. Y nosotros, Señor, queremos ser parte de tu plan, Señor. No queremos oponernos, Señor, a tu voluntad, sino queremos ser partícipes. No solamente espectadores, Señor, sino también, Señor, involucrados completamente en la obra, Señor, que tú estás llevando a cabo en la humanidad, Señor. En este tiempo, Señor, a ti te ha placido, Señor, colocar nuestra vida dentro de tu estrategia, dentro de tu plan perfecto para la humanidad, Señor, y en lo cual, Señor, nosotros participamos aquí desde esta localidad donde nos encontramos, Señor, en nuestros alrededores, Padre, deseando, Señor, que seamos, como tu palabra dice, una lumbrera que ilumine, Señor, la oscuridad que nos rodea. Que seamos, Señor, de esas personas proclamadores de tu mensaje, donde quiera que vayamos, Señor, tu presencia con nosotros se manifieste, Padre, trayendo, Señor, exhortación a aquel que le necesita, convencimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor, aquel que tiene que ser convencido de pecado, de juicio y de justicia, Señor, que seamos portadores de las buenas nuevas de salvación para todo aquel que está hambriento y sediento de justicia, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque este tiempo es perfecto, Señor. Tú has dispuesto todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas de antemano, y por eso estamos, Señor, confiados en que tu buena voluntad se hará en nuestras vidas, Señor. Que la obra maravillosa, Señor, que has comenzado y que nosotros, Señor, somos parte de la misma, tú no la dejarás hasta que ésta concluya, Señor. Y por eso te damos gracias por hacernos partícipes, Señor. Tú pudiste hacerlo de mil maneras, de muchas formas, infinitas aún, inimaginables para el ser humano, pero a ti te ha placido, Señor, usar hombres y mujeres comunes como cualquier otro, pero diferentes, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y por eso te damos gracias, amado Dios, por hacernos partícipes de tus planes divinos, como tu palabra dice, que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y nosotros estamos dispuestos, Padre, a ser obedientes a tus mandatos, a tus propósitos, Señor, y sobre todo, Padre, a los anhelos de tu corazón, a los sueños, Padre, que has sembrado en cada uno de nosotros, para que al realizarlos, Padre, así cumplamos tu voluntad. Gracias, Señor, por esta conjunción cósmica que has logrado, Señor, en el tiempo y en el espacio, Señor, en que todo está dispuesto para que nosotros estuviésemos aquí delante de tu presencia, delante de nuestros hermanos, Señor, deseosos, Padre, de participar en el reino de los cielos que habita en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Estamos gozosos por la obra del Señor y expectantes de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y el tema que hoy el Señor me ha mandado a exponer es algo que, como cada tema de los que hemos visto de nuestra serie de doctrina básica, también tiene el objetivo de dar los fundamentos de la doctrina cristiana para que usted y yo entendamos y formemos, como ya le he dicho, nuestra propia teología de acuerdo al entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras, no con interpretaciones equivocadas ni con imaginaciones humanas, mucho menos con los deseos perversos del corazón del hombre, sino fundamentada en la
correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, las cuales nos van a hacer crecer y nos van a preparar, como dice la palabra, para toda buena obra. Así es que es importante, mi amado hermano, que usted y yo entendamos perfectamente cada uno de estos conceptos, y el que corresponde al día de hoy es la misericordia. Aquí al frente tenemos una imagen que ilustra algo que vamos a estar viendo en las Escrituras, el hacer misericordia. Y el Señor sea en este día, los que estamos aquí presentes, los que están conectados, los que posteriormente escucharán la grabación o verán el video, que el Señor sea hablando a cada uno de nosotros, dándonos el entendimiento correcto del significado de acuerdo a la palabra de Dios, que es la misericordia. Se recordará, la semana pasada estuvimos tratando el tema de la gracia, el cual está muy estrechamente relacionado con la misericordia. Inclusive en algunas ocasiones no es muy claro distinguirlos, pero por supuesto que hay diferencias, y es justo lo que yo quiero tratar con ustedes, con el favor del Señor en este día, para que entendamos qué es la misericordia, aunque repito, está muy relacionado con la gracia. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios capítulo 2, y vamos a ver aquí un par de versículos que van a servir como base del mensaje del día de hoy. Efesios capítulo 2, y vamos a leer versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sigamos un poquito más al versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Padre, es eficaz, es cortante como espada de dos filos, y penetra, Señor, hasta las coyunturas y separar el alma del espíritu, Señor. Padre, que tu palabra en este día, Señor, venga revelada por medio de tu Espíritu Santo y nos dé el entendimiento correcto de lo que significa, Señor, la misericordia, de acuerdo, Señor, a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Quita toda distracción, quita toda preocupación, todo aquello que quiera robarnos la atención que tú te mereces en este día, y ayúdanos, Señor, para entender perfectamente lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y que no solamente sea una mera enseñanza, sino que sea algo que pongamos en práctica, como toda tu palabra que aplica para nosotros es algo que deseamos que sea parte de nuestra vida, Señor, que la vivamos día a día, y cada que haya ocasión, Señor, pongamos de manifiesto el fruto que la semilla de tu palabra el día de hoy producirá en tu tiempo. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, y toda la iglesia decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Mire qué hermoso este pasaje que acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, y dice: ¿cuál es la riqueza del Señor? En el versículo 4 dice que Dios es rico ¿en qué? En misericordia. Dios es rico en misericordia. Y en el versículo 7 también dice que las riquezas de su gracia, es decir, el Señor, que es el creador de todas las cosas, el dueño del universo. Imagínense lo que significa, si lo cuantificamos, si fuera posible en términos monetarios, eso sería algo inconmensurable. El precio de la posesión del Señor es inmenso, es infinito, no lo podemos estimar. Sería muchísima riqueza la que Dios posee por ser el dueño del universo. Sin embargo, vea lo hermoso que dice aquí en Efesios 2, que dice que Él es rico en misericordia y tiene riquezas de gracia. Eso es como el Señor mide sus riquezas. Eso es como el Señor mide el valor de las cosas que puede dar al hombre en la misericordia
riquezas en esas áreas. Esto significa que el Señor no escatima cuando se trata de dar gracia y misericordia a sus hijos especialmente. Usted sabe, como le decía, que en la semana pasada vimos el tema de la gracia y estuvimos desarrollando algunos temas alrededor de ellos en nuestro grupo, que por cierto invito a los que no pertenezcan al grupo que se agreguen, y vimos cómo el Señor da la gracia y dice que da toda gracia. Por una parte, el Señor dice que da toda gracia. Bien, vamos a ver entonces ahora en la palabra del Señor cuál es el significado de la misericordia y qué hace Dios con la misericordia. Por principio, quiero explicarle, de acuerdo al diccionario bíblico de Strong, en la referencia bíblica de Strong, la palabra que se puede traducir, especialmente en el Antiguo Testamento, como misericordia. Y hay una palabra hebrea que es raham, y discúlpenme si no lo pronuncio correctamente, raham. Aquí tiene la referencia, la menciono por los que lo están escuchando, es en hebreo la palabra 7356 del diccionario de Strong. Y raham la podemos encontrar traducida como misericordia en el Salmo 103.13. Salmo 103.13, no lo busques, solamente para los que están tomando nota, apúntelo cuando usted lea ahí en el Salmo 103.13. La palabra misericordia en el hebreo original es esta raham. Y también la podemos encontrar en Jeremías 31.20. Hay más versículos, solamente le menciono dos para efectos de referencia. Salmo 103.13 y Jeremías 31.20 encontramos esta palabra raham. Y fíjese, el significado de esta palabra es entrañas, es decir, que así como está traducida en estos pasajes que le menciono y otros más como misericordia, también a veces aparece como compasión. Esta palabra también puede ser traducida como entrañas, como algo interior, como vísceras inclusive. ¿Qué significa entonces la misericordia basada en esta otra traducción alterna de la misma palabra? Que simbólicamente la misericordia es un sentimiento íntimo y profundo. La misericordia es un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que relaciona a dos personas por lazos fuertes. Esta es la misericordia, un amor entrañable, podríamos decirlo así, un amor interno, profundo, intenso, similar, escúchame bien, similar al amor que tiene una madre o un padre con su propio hijo. Es algo muy parecido. ¿Cuánto amamos a los hijos, mis amados hermanos? Los amamos, no decimos entrañablemente, o sea, desde mis entrañas, ¿sí? Desde el corazón, podríamos decir, por una forma representativa. En algunas otras partes dicen con todo mi estómago, ¿sí? Pero este es el significado de la palabra raham, un amor entrañable, íntimo, fuerte, que relaciona a una persona con otra, implica, tome nota de esto también, implica acariciar con ternura. Implica acariciar con ternura. También expresa la idea de mirar fijamente con amor a alguien. Como los enamorados, ¿verdad? Los enamorados que se ven así, están así como doña Florinda y el profesor Girafaldo. Entonces, este significado de la misericordia es mirar a alguien con amor, con compasión, con ternura, fijar la mirada en una persona. Ese es el significado de esta palabra. Y hay otra palabra que también se traduce como misericordia en el Antiguo Testamento y es Hesed. Hesed, aquí lo están proyectando y no se lo pronuncio, pues nos está escuchando, es H-E-S-E-D. H-E-S-E-D, Hesed. Es la palabra 2617 del diccionario de Strong en el hebreo. ¿Y qué significa Hesed? Que se traduce como misericordia, por ejemplo, en el Salmo 25.6. Salmo 25, versículo 6, ahí va a encontrar probablemente, dependiendo de la traducción, la palabra misericordia o la palabra compasión. Y el significado alterno de esta palabra hebrea Hesed es inclinarse, es arrodillarse inclusive. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que en algunas partes de la Biblia, esta misma palabra que se traduce como misericordia,
como compasión, también se traduce como arrodillarse o como inclinarse. En el contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy, esto significa, es la representación de una persona fuerte y grande que se inclina con bondad hacia alguien menor y más débil. Ese es el significado, es la imagen que transmite esta palabra. Alguien fuerte y grande que se inclina con bondad sobre alguien menor o más débil para protegerle y para ayudarle. Nuevamente encontramos un buen ejemplo, una buena imagen, una buena ilustración en el amor de madre que con un inmenso amor se inclina sobre su bebé para manifestarle su ternura, haciéndole sentir su cercanía y su presencia para defenderlo, para protegerlo del frío, para alimentarlo, para animarlo. Eso es el inclinarse con bondad, lo que expresa esta palabra es un amor incondicional y es un deseo sincero de prestar ayuda. Eso es deseo. ¿Sí lo captó, mi hermano? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, fíjese lo que significa la misericordia. Significa un amor intenso, profundo, entrañable y que se inclina para ayudar con bondad al que está desprotegido, débil o necesitado de esa protección. Dios, amado hermano, amada hermana, por pura iniciativa suya, nos ha mirado con profundo amor, nos ha mirado con tierno amor y se extendió no solamente para mirarnos, sino también para tomarnos en sus brazos y protegernos y salvarnos y guardar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer ante eso, mi amado hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos amar por el Señor, dejarnos abrazar por Dios, dejar que nos proteja, que nos guarde, que ese tierno amor con que nos mira inunde nuestro ser de fe, de confianza y de seguridad, de saber que el Señor está con nosotros por su misericordia. Viendo el origen etimológico de la palabra misericordia, encontramos que esta palabra misericordia viene del latín, que se divide en tres partes. Viene del latín, la primera es misere, que significa miseria o necesidad. Luego viene cor o cordis, que en latín es corazón. Y por último la terminación ia, misericordia, misericordis ia. Y esta terminación ia significa una acción, es un movimiento hacia los demás. Entonces, si desglosamos en el latín, la palabra misericordia significa un corazón compasivo con los que tienen necesidad. La misericordia es un corazón compasivo con los que tienen necesidad. Es decir, con aquellos, si se fija, el origen o la raíz de la palabra misere, que se utiliza para misericordia, es la misma raíz que se utiliza para la palabra miseria. Es la misma raíz de la palabra que se utiliza en español como miserable. Entonces, la misericordia es una compasión, es piedad, es clemencia para el miserable que está en miseria. Dirá, bueno, eso es para otros, no es para mí. Ahorita le voy a decir cómo a todos nos va a caer el saco, mi hermano. Es la compasión para el miserable que está en miseria. La misericordia es compasión en acción, es decir, alguien que no solamente siente, alguien que no solamente observa, sino alguien que también hace algo para aliviar esa miseria
piadoso. No sé si algunos la tienen clara el significado de la palabra piadoso o piadosa, pero justamente tiene que ver con la misericordia. Es una persona que tiene compasión por la desgracia o el sufrimiento y pone en práctica la misericordia. Por eso el Señor nos llama a que seamos piadosos, que seamos misericordiosos. Es poner en práctica la misericordia para ayudar a que está sufriendo o al que se encuentra en desgracia. Y al contrario de esta palabra piadoso, piadosa está la palabra impío o impía, que también en la palabra usted la puede encontrar, y no sé si usted entendía esto, pero si no se lo digo. La palabra impío o impía es una persona que no tiene misericordia, que no es compasivo, que no tiene piedad, que no se conduele con el dolor y el sufrimiento de los demás. Esa es una persona impía, y la Biblia la utiliza para referirse a los que no están en Cristo. Es una persona que no está en Cristo, que es contraria en Cristo, y por eso la Biblia en muchas partes usted lo va a encontrar que dice los impíos, es decir, los que no están en Cristo. Pero los que estamos en Cristo, ¿cómo tenemos que ser, mi hermano? Piadosos, misericordiosos, compasivos. Tenemos que tener piedad, tenemos que tener caridad y clemencia hacia los que están sufriendo. Vea que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, hizo muchísimas obras de misericordia, muchas obras de caridad. Y le digo una cosa, mi hermano, no sé si usted lo ha entendido, pero el Señor Jesucristo no tenía ninguna necesidad de hacer sanidades, por ejemplo. Él no podía demostrar, y de hecho lo hizo. Él demostró que era Hijo de Dios, que era el Mesías, de muchas formas. Y las sanidades fue una más de tantas que él utilizó. Él caminó sobre las aguas, usted lo sabe, ¿sí? Él hizo multiplicación de los panes y los peces. Él convirtió el agua en vino. Tantas cosas que hizo el Señor, que las sanidades es una más de las manifestaciones del poder divino que recibía Jesús. Él no tenía absolutamente ninguna necesidad de sanar a la gente. La pregunta es, entonces, ¿por qué lo hizo? Por compasión, por misericordia. Al ver el sufrimiento, ¿quién no se conduele, hermano, cuando ve a una persona sufriendo, una persona doliente? Hermano, si eso no nos mueve misericordia, entonces tengamos cuidado. No quiero decir que seamos impíos, pero probablemente nuestro corazón se está volviendo indiferente, se está endureciendo a la necesidad de los demás. Y el Señor no quiere que seamos de esa forma, sino que seamos misericordiosos y compasivos con los necesitados. Amén. Miren, hay una palabra que se puede confundir con misericordia y es lástima. Utilizamos mucho esa palabra. Ay, me da lástima, me causa lástima. No decimos eso. Ay, siento lástima por él o por ella, por esa situación. Pero la lástima, mi hermano, no es lo mismo que misericordia, y eso es lo que quiero que entendamos en este día. Lástima y misericordia no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? La lástima es un sentimiento menos intenso, es un sentimiento menos profundo y es más pasajero. Por ejemplo, no sé si usted a lo mejor va pasando por la calle en el autobús o va en su automóvil y ve un pordiosero ahí que está tirado en la calle y dice, ay, pobre hombre, qué lástima. Y se va. Y a la cuadra se olvidó. Eso es lástima. Sí nos duele, sí nos entristece, hasta lloramos. Y vemos tal vez lágrimas de cocodrilo. Porque nada más nos duele en el momento, después ya como que, pues ya. No sé si le ha pasado, y es que lo vemos tanto y lo vemos tan seguido y casi en cada esquina que eso nos va volviendo indiferentes de alguna manera. Por ejemplo, cuando usted ve los cruceros a los pequeñitos ahí haciendo alguna cosa para tratarse de ganar una moneda, ¿verdad? Y los ve uno así en su condición extrema de pobreza, de miseria. Ve tal vez allá la mamá, una jovencita también con varios niños. Mire, usted puede decir, es que ese es una... Hagamos un lado ese pensamiento que los contratan y que tal vez no es. Pero no le causa compasión ver esa situación, no le causa lástima o dolor. Sí, claro que duele. Y más cuando uno ve tal vez a sus propios hijos y dice, qué
gracias a Dios que mis hijos están en una condición diferente, pero este niño tiene tantos obstáculos para poder avanzar en su camino en la vida. La tiene tan difícil. ¿Por qué el Señor está en esta condición? Y esa lástima que nos causa una persona así se puede olvidar a la siguiente cuadra. A lo mejor a la siguiente cuadra se le acerca el que lava los cristales y dice, no está, no. Y le echa el chisguete ahí, ¿no? Y ya se le olvidó entonces la misericordia de hace una cuadra. ¿No? Ahora tiene coraje por una persona que tal vez está en la misma condición miserable. Solo que era un niño tiernito y esta mujer, una persona adulta, ya no se siente lo mismo. Esa lástima, mi hermano, que sentimos, tenemos que llevarla a la acción. Y eso es justamente la misericordia. Nuevamente le digo, la misericordia es la compasión en acción. No solamente es sentir, no solamente es conmovernos, no solamente es dolernos, sino hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor darle unas monedas. Oiga, pastor, pero usted no sabe que se lo va a gastar. No lo sé ni me interesa. Yo hago mi parte delante del Señor, ante los ojos de Él estoy dando al pobre. Dice la palabra del Señor que da al pobre, te da al Señor. Entonces, yo a veces ni las gracias nos van a dar, ¿verdad? No lo hago por eso. Lo hago por la compasión y la misericordia que me despierta esa persona. Y por supuesto, Dios te bendiga. Y a lo mejor no tengo mi pensamiento y oraré por él. Señor, yo te pido por este niño, esta mujer, este varón, que los bendiga. Sácalos de esa condición, Señor. Rescátalos, Padre. Algo tenemos que hacer. No olvidarnos a la siguiente cuadra de esa situación. Esa es misericordia. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues podemos cuando menos orar, ¿verdad? Orar, nos dolemos de esa situación, oramos como usted participamos esta semana, el día viernes, ¿verdad? En oración, y veíamos ahí las situaciones que están enfrentando algunas personas. Eso, hermano, nos debió haber despertado compasión, misericordia. Pues voy a orar cuando menos. A lo mejor no puedo ayudar en un aporte económico, a lo mejor no puedo en este momento trasladar y darle un abrazo a esa persona, a lo mejor no puedo y meterlo en un hospital para que entonces lo atienda. No puedo tal vez hacerlo, pero puedo orar cuando menos. Y el Señor, por supuesto, que entiende la oración del justo, dice que es eficaz. La oración eficaz del justo dice que puede mucho. Cuanto menos orar, pero si podemos, también la misericordia la tenemos que plasmar en acciones tangibles, como por ejemplo hacer una aportación económica, para alimentar, para vestir, para aliviar el dolor, para consolar, para abrazar, para animar. A veces una llamada telefónica es más que suficiente para poder esta misericordia en acción, decir, estoy contigo, mira, voy a estar orando por ti. Estamos pidiéndole al Señor que haga esto que le estás presentando, que te saque de esta situación, que Dios provea, que Dios haga su obra maravillosa, en fin, de alguna manera, hermano. Tenemos que pasar solamente de la emoción que produce la lástima a la acción, que eso es la misericordia. Amén. Ahora bien, decía que la palabra misericordia tiene que ver o tiene la misma raíz que la palabra miseria, que la palabra miserable. Y uno podrá pensar, bueno, eso no es para mí, pastor, eso es para otros. Gracias a Dios, míreme, esta pancita me cuesta mantener. Gracias a Dios no estoy en miseria, pero no es esa la miseria que se refiere a la palabra del Señor. No es esa la miseria a la que la Biblia se está refiriendo. Veamos entonces aquí lo que acabamos de leer en Efesios 2, 4 y 5. Dice que en el versículo 4 de Efesios 2 dice que el Señor es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Ahí sí, mi hermano, a todos los que del saco estábamos, y espero que ya no haya de esos aquí, muertos en pecados, muertos en nuestros delitos, revolcados en la podredumbre, en la miseria.
En ese sentido, la persona es miserable. Y no es que tenga poco, es que tiene nada. Está en bancarrota absoluta delante del Señor, muerto en delitos y pecados. Así era nuestra condición. Entonces, sí es para nosotros, hermano. Sí es para nosotros el calificativo de miserable. Hasta el propio apóstol Pablo le expresaba diciendo: miserable de mí, pordiosero de mí, bajísimo de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Hermano, entonces, de alguna forma, aunque somos ricos en Cristo Jesús, todavía nosotros reside la miseria del cuerpo, la miseria del pecado, la miseria que contamina por la naturaleza caída que todavía la traemos sobre nosotros. Sin embargo, el Señor dice que hay algo bueno para esos miserables, para usted y para mí. Y no me refiero nuevamente a las riquezas, a las posesiones o a los bienes que podamos tener a la gloria del Señor, sino me refiero a la condición espiritual. Y mire que hay una buena noticia. Vaya conmigo a Mateo 5, por favor. Oh, miserable de mí. ¿Cuántos podríamos decir eso? Miserable, pobre de mí, digno de conmiseración, digno de lástima. Pobrecito de mí. Pero no es una conmiseración, hermano, de alguna manera para tratar de manipular los sentimientos o tratar de chantajear. No, es que es una realidad. Es una realidad, la miseria del pecado que todavía nos asedia, que todavía de repente nos hace caer. Eso reside en nosotros. Y mire la buena noticia que el Señor tiene para usted y para mí y para todos los miserables. En Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados que los pobres en espíritu. Esos son los miserables. Que significa que en nuestro espíritu, en nuestro ser, no hay nada digno de ganarnos por la aceptación del Señor, o el favor y la gracia de Dios. En nosotros no hay absolutamente nada. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que usted y yo no estamos confiando en nuestro valor, en nuestra posición y en nuestra posesión, sino que estamos confiando en los méritos de Jesucristo, que gracias a las riquezas de su gracia nos ha perdonado y ha cambiado nuestra condición. Ciertamente, como le digo, en nosotros aún reside la miseria del pecado, pero en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Somos un nuevo ser, un nuevo hombre y una mujer. Y ese es el que realmente, si lo equilatamos, costó la sangre de Cristo, un precio invaluable que fue pagado para que usted y yo tuviésemos acceso a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor. Amén. En otra traducción de Mateo 5:3, en la nueva Biblia viviente, esta traducción dice: dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Y yo reconozco mi pobreza espiritual, porque en mí mismo no puede haber nada bueno, pero solamente Cristo que vive en mí es lo excelente de Dios en mi vida. Amén. Entonces, en ese sentido, usted y yo somos pobres espirituales, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestra fuerza, sino es por la gracia y misericordia del Señor, que nos ha rescatado y ha puesto en nosotros su Espíritu. Dios vio esa condición en usted y en mí. Y yo decía hace un momento: espero que no haya de esas personas que
todavía están muertos en delitos y pecados, pero seguro que las hay. Seguro que alguien que está escuchando o viendo esto está en esa condición. Y yo le pido a mi amado Señor que tenga bien a través de este mensaje tocar su vida y poner a su Espíritu Santo para que lo convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y sea este mensaje que lo lleve a entregarle su vida a Cristo, para que esa miseria, esta condición miserable que ahora tiene, sea colocado en él una nueva criatura, sea hecho de nuevo, sea una nueva persona y todas las cosas viejas queden atrás. Que el Señor tenga bien rescatar a aquel que está en esa condición. Dios vio eso en ti y en mí y se compadeció. Y no solamente dijo, ay, disculpe, voy a usar cualquier nombre. Ay, pobrecito Panchito. Pobrecito Panchito. Está muerto en delitos y pecados. Ay, pobre, cómo sufre. Le va tan mal en la vida. Nada le sale bien. La riega cada rato. Ya hasta se peleó con la mujer. Y mira, el trabajo le va enfermo. Ay, no solamente vio la condición miserable, sino que Dios hizo algo. Y Él entregó a su Hijo Jesucristo. En su riqueza de misericordia entregó a su Hijo Jesucristo para que entonces Francisco pudiera levantarse, poner su fe en el Señor Jesús, entregarle su vida, reconocerle como Señor y Salvador y entonces ser rescatado de esa condición y tener ahora las riquezas de la gloria del Señor a su disposición. Eso mismo hizo Dios contigo, eso mismo Dios ha hecho conmigo. Nos ha hecho no solamente ricos en el Espíritu, sino que nos ha, dice la palabra del Señor, sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor por su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, hermano. Porque nosotros no había nada, absolutamente nada. Y Dios puso sus ojos, se inclinó, se arrodilló sobre nosotros, a un lado de nosotros y nos tomó en sus brazos, nos rescató y ahora nos tiene ahí protegidos como una madre que protege a su bebé. Y ahí estamos en los brazos del Señor, por su puro afecto, porque en nosotros no había absolutamente nada digno, todo era miseria. Y quiero ilustrar en un par de ejemplos en la palabra del Señor cómo esta misericordia se realiza o se pone en práctica. Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel. Vamos a ver un par de ejemplos. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Es una historia que seguramente algunos de ustedes ya conocen y voy a hacer un breve resumen de esto, pero quiero partir de un versículo del segundo libro de Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel 4:4. Dice así la palabra del Señor: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mire esta historia. En ese día, el abuelo de este niño tenía 5 años, como dice aquí la palabra, de nombre Mefiboset.
En ese día llegó la noticia de que murió su abuelo Saúl, el rey Saúl, y su hijo Jonatán, que era padre de Mefiboset. Murieron los dos. Y entonces la nodriza dice que tomó a este pequeñito de 5 años y se fue, huyó de ese lugar, porque usted sabe, cuando un rey era derrocado, o en este caso muerto un rey, era la práctica de que el rey que iba a suceder al derrocado o al muerto acabara con toda la familia. Es decir, no solamente acababa con el rey, lo mataban al rey, sino con toda su descendencia, su esposa, sus esposas, sus hermanos, sus hijos, nietos, todos, a todos los mataban. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta descendencia, después cuando creciera o se hiciera fuerte, iba a cobrar venganza y tratar de nuevamente derrotar a la persona que había derrotado al rey, que era su padre, su abuelo en este caso. Por eso entonces la nodriza dice, ya mataron al rey, mataron a su hijo, van con todos. Entonces agarró al pequeñito, se huyó, pero dice que en su huida apresurada se le cayó el niño y quedó lisiado, de los 2 pies inclusive, más adelante lo podemos ver. Este niño a los 5 años perdió todo. Perdió absolutamente todo, perdió a su abuelo, perdió a su padre, perdió la comodidad del lugar donde vivía por ser descendiente directo del rey, y inclusive la condición para poder caminar como una persona normal, porque quedó lisiado. Huyeron, dice la palabra del Señor, que huyeron a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa dolor. Fíjese nada más el lugarcito donde vivía. Usted sabe que la palabra del Señor, las palabras, el significado tienen mucha enseñanza. Nos dan un mayor entendimiento de lo que esto significa. Lodebar, que fue donde se fue a vivir llevaron a vivir Mefiboset, significa dolor, significa miseria, tristeza y desesperanza. Nuevamente Lodebar, donde vivía Mefiboset después de huir, significa dolor, miseria, tristeza y desesperanza. Esta era la condición en la cual vivía Mefiboset, que a los 5 años sufrió estas pérdidas, este accidente, y se fue a la miseria, se fue a la tristeza, el dolor y la desesperanza. Pero vean qué hermosa muestra de misericordia encontramos aquí mismo. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 9, aquí mismo del segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y aquí se voy a leer un poco más para que entendamos qué hizo en este caso David. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Usted sabe que Saúl perseguía a David, lo quería matar, lo intentó matar inclusive. Fue un rey malo, podemos decirlo de esta forma. Sin embargo, David amaba al hijo de Saúl, en este caso Jonatán. Eran amigos muy íntimos y lo amaba a él. Y por eso pregunta David si quedaba alguno que pudiera hacer misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. Y vino Mefiboset, que por cierto, ¿sabe qué significa Mefiboset? Mefiboset significa el que quita la vergüenza. Mefiboset significa el que quita la vergüenza, hermano. Pero parece todo lo contrario al significado de su nombre, porque ya joven, ya adulto,
había sufrido y fue algo vergonzoso todo lo que él había sufrido. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. ¿Te imaginas eso? Que diga, a ver, el rey que ahora ocupa el trono que era de tu abuelo te manda a llamar. Dada la costumbre de guerra que había en ese tiempo, ¿qué se habrá imaginado Mefiboset? No, hasta aquí llegue. Pero pues si yo que puedo iniciar una cosa, no, hasta aquí llegue. Y el rey te manda a llamar, órale. Llega a la presencia del rey, esperando tal vez lo peor, y como pues ya me va a decapitar. Y le dice: he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues te labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. David hizo misericordia por alguien que no tenía nada de valor, que no significaba nada. David no le debía nada a ese joven, ni ese joven le debía nada a David. Sin embargo, dice aquí que por amor a Jonatán, a quien tenía en alta estima, a quien David amaba, hizo misericordia sobre Mefiboset y le restituyó todos los bienes, todas las posesiones, todas las tierras que eran de su abuelo Saúl. Y no solamente eso, lo colocó en un lugar privilegiado, sino que le dijo: comerás a mi mesa, comerás ante la mesa del rey. ¿Se imagina eso, hermano? Ese cambio, ese giro que dio la vida de este Mefiboset. Él lo había perdido todo, él no tenía esperanza, vivía en la miseria, en la oscuridad, y un día, el día menos pensado, David se acordó: ¿habrá alguien sobre el cual pueda hacer yo misericordia por amor a Jonatán? Fue traído este hombre lisiado, que a partir de ese momento su condición cambió y comía a la mesa del rey, al lado del mismo rey. Mi amado hermano, eso mismo hizo Dios con nosotros. Eso mismo Dios ha hecho con nosotros, lisiados en la oscuridad, en la miseria, perdidos, envueltos en el dolor. El Señor nos amó y hizo misericordia sobre nosotros por amor a su Hijo Jesucristo. Porque Él ama entrañablemente a su Hijo, y por amor a su Hijo ha hecho misericordia sobre nosotros. Nos rescató de donde estábamos, en ese lugar miserable, y ahora podemos comer a la mesa del Rey de Reyes. Ahora estamos junto a Él por su misericordia, y tenemos acceso a Él por el amor del Padre hacia su Hijo. Ahora tenemos acceso hacia su trono de gracia. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Vamos a ver un ejemplo más de la misericordia puesta en acción, y vayan conmigo al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. O mejor digamos el Evangelio según la versión de Lucas, porque el Evangelio es uno solo, aunque con 4 versiones paralelas. Lucas 10, por favor.
buscando la parábola del buen samaritano. Es el... sí, es el 10, ¿verdad? Perdóname. Se me cruzaron las figuras. Lucas 10, versículo 25. El buen samaritano. Un ejemplo más de la misericordia aplicada. Versículo 25 de Lucas 10 dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesucristo. Quería ahora sí que hacerlo caer. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús en el versículo 28 le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, en este caso el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué quiso justificarse a sí mismo? Porque dice que él hacía esas cosas, ¿no? Él sabía que esas cosas, pero nada más aquí para quedar bien delante de los cuates. A ver, dime, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y entonces viene la relación de la parábola del buen samaritano, y usted sabe esta historia de un hombre que fue atacado por los ladrones y dice que le dejaron medio muerto, y en el versículo 31 dice que un sacerdote pasó y lo vio y se fue de largo. Tal vez le dio lástima, como le decía ahorita: ay, pobrecito, miren qué condición. Si puedes proyectar la imagen, en qué condición dejaron a este israelita. Ay, no, qué pena. Pero no se detuvo, dice que se fue de largo. Luego en el versículo 32, un levita, lo mismo, pasó de largo, lo vio y no se detuvo. Y en el 33, un samaritano que iba por ese mismo camino, lo vio y dice que fue movido a misericordia. Fíjese qué interesante que aquí nos habla de un sacerdote. El sacerdote era el encargado de todo el ritual, de toda la ceremonia religiosa que se hacía en el templo, y no se detuvo. Y después un levita. El levita, si ustedes se acuerdan de lo que hemos estado leyendo en los primeros libros de la Biblia, hace unos días leíamos el libro de Levítico, y ahí vienen todas las leyes, todas las ordenanzas del Señor: qué hacer en tal situación, las leyes judiciales, las leyes ceremoniales, cómo presentar las ofrendas, qué pasa cuando sucede este delito, cómo se castiga esta falta, en fin, toda la ley. Entonces tenemos por un lado un sacerdote representando al ritualismo religioso que no se detuvo. Tenemos por otro lado a un levita que representa a las leyes, a las normas, que tampoco se detuvo. ¿Qué nos da a entender esto? Que ni la religión o los rituales o las ceremonias religiosas nos salvan, ni la ley nos va a salvar. La ley lo único que va a hacer es mostrarnos nuestra condición, lo que somos, pero no nos va a salvar. El levita tal vez dijo: mira, ya ves, por desobediente lo que te pasa, por andar haciendo estas cosas, mira, te equivocaste, estás ahí medio muerto, pero no lo salva. Los religiosos ni los legalistas tienen compasión, tienen misericordia. Y en este caso vino un samaritano y dice que fue movido a compasión cuando lo vio ahí al lado del camino, como tenemos aquí en esta imagen representando un hombre sangrado, despojado de sus bienes. Dice que lo dieron por muerto, estaba medio muerto, dice así la palabra del Señor. Dice el versículo 34: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite, usted sabe que representa al Espíritu, y el vino representa la sangre de Cristo. Entonces las heridas del ser humano son sanadas o son curadas por el aceite del Espíritu
Santo y la sangre de Cristo es lo que necesita una persona para salvarse de su condición de muerte. Y mire qué hermoso, dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué significa esto? Este hombre, este samaritano que fue movido a misericordia, iba en su cabalgadura, en un caballo, podemos decir, cuando vio a este hombre al lado del camino, golpeado y herido y despojado de sus bienes, dice que se bajó, lo curó con aceite, con vino, vendó sus heridas y lo puso él sobre su cabalgadura. Y entonces él se fue caminando. Aquel que iba sobre la cabalgadura ahora iba caminando. Y su lugar lo ocupaba este israelita herido. ¿No es eso lo que hizo el Señor Jesucristo? No se despojó él de lo que era, no se aferró a sí mismo siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y el lugar que él ocupaba, ahora lo ocupamos nosotros. Y el lugar que a nosotros nos correspondía, él lo ocupó. Qué hermosa imagen de sustitución vemos aquí. Otro día dice que llegó un mesón, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Nuevamente la promesa del Señor lo deja encomendado al mesonero. Podemos decir que son los ministros del Señor. Lo que el Señor ha rescatado lo pone al cuidado de los ministros, los pastores, los ancianos de la iglesia, para que cuiden de él. Y dice, cuando venga el Señor, yo te voy a pagar lo que gastaste en él. ¡Aleluya! Vea usted qué hermoso privilegio es servir al Señor en aquellos que Él ha rescatado, que ha sanado, que ha vuelto a la vida. Y esta responsabilidad entonces del liderazgo de la iglesia, tener cuidado de ellos para que cuando el Señor venga traiga recompensas por haber cuidado de aquel que Él salvó y rescató. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? El que fue movido a misericordia. Él le dijo, él que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amados hermanos, ¿qué otra enseñanza podemos hablar de aquí? Que el Señor nos llama a que tengamos misericordia de aquel que está en la miseria total, perdido absolutamente, que no tiene nada de valor a los ojos del Señor. No que hagamos solamente misericordias con aquel que nos va a corresponder, con aquel que nos va a redituar un beneficio, sino misericordia aquel del cual no podemos esperar absolutamente nada, del miserable que está en la miseria. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Y vean lo que esto significa. Regresemos a Mateo 5, por favor. Con esto voy a concluir. Mateo 5. Leíamos hace un momento, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en Mateo 5:3. Y vean en Mateo 5:7 lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Aleluya. ¿Quiere alcanzar misericordia, mi hermano? ¿Queremos alcanzar misericordia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser misericordiosos. Si esto lo aplicamos en el sentido negativo, podría decir infelices los insensibles que no tienen misericordia, porque ellos recibirán juicio. Desgraciados
los que son insensibles, porque ellos recibirán juicio. Pero usted y yo, mi amado hermano, estamos llamados a ser misericordiosos como Dios fue misericordioso con nosotros. Dice la palabra del Señor que el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Esa es la promesa del Señor, que la misericordia nos persigue. Haga un alto entonces en el camino, hermano. No ande corriendo apresurado y haga un alto. Déjese alcanzar por la misericordia del Señor. Déjese alcanzar por la gracia de Dios que le va persiguiendo. Hay una advertencia, una más, hermano. Vaya conmigo a Santiago, por favor. Santiago capítulo 2. Santiago 2, una advertencia para aquel que no quiera hacer misericordia. Santiago 2, versículo 13. Fíjese qué tremendo esto que Dios nos advierte. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si no fuera por la misericordia del Señor, su juicio ya nos habría consumido, ya habría acabado con nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque el Señor contiene su propio juicio, contiene su propia ira por la misericordia. Porque no nos paga lo que merecemos. Esa es misericordia. Sin embargo, aquel que no haga misericordia dice que tendrá juicio sin misericordia. ¿Usted quiere ser de esos, hermanos? No, ¿verdad? Yo tampoco. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar al Señor. En la semana le quiero compartir algunas meditaciones, unas enseñanzas alrededor de este tema, de la misericordia. Pero hoy quiero rápidamente dar una de ellas. No lo busque en la Biblia, ya lo veré en la semana. Pero hay un caso de la palabra del Señor cuando dice que Jesús iba caminando y que una multitud lo rodeaba. Él iba ya de camino a Jerusalén, ya iba a entrar para sus últimos días que iba a estar el Señor en Jerusalén antes de ser crucificado, ¿verdad? Y dice que iba rodeado de una multitud y no podía a veces ni caminar ni avanzar. Y dice que en toda esa multitud que lo apretujaba, dice que se escuchó una voz que decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que muchos lo reprendían a este hombre: cállate, no lo molestes, tiene cosas más importantes que hacer. Y dice nuevamente, dice que no se callaba y volvía a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra del Señor que Jesús se detuvo, escuchó. Jesús se detuvo y le dijo: traigan ese hombre. Era un hombre ciego, su nombre Bartimeo. Se detuvo, de toda la multitud: a ver, por ahí escuché, a ver, tráiganme. Y entonces dice que la multitud le dijo: anímate, el Señor te llama. Ten confianza, levántate, Él te llama. Seguramente alguien tuvo que ayudarlo porque este hombre era ciego y de toda la gente. Dice que arrojó su capa, su manto, era todo lo que tenía. Usted sabe que los porteros es todo lo que tienen.
Y vino Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿No parece muy obvio, hermano? ¿No parece una pregunta muy obvia? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mi hermano, Dios te pregunta: ¿qué quieres que te haga? A veces pedimos tantas cosas. Y dice la palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros propios deleites. Este ciego Bartimeo estaba consciente de su necesidad. Bien pudo haber dicho: bueno, pues a lo mejor necesito riquezas, o dame la vista, pero dame también un terreno, dame un negocio. Nos dijo: que recobre la vista. Es todo lo que quiero. Y a veces es todo lo que tú y yo necesitamos, ¿no? Que a veces estamos ciegos y no vemos la realidad de las cosas. Señor, ábreme los ojos, dame entendimiento. Que tu misericordia sobre mí me haga entender tu palabra, entender la vida cristiana. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa: ¿qué necesitas que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Dice Jesús. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Estás consciente de lo que realmente necesitas? Tal vez has vivido ciego, has vivido confundido, perdido, o como decíamos hace un momento, en la miseria absoluta. Hoy, si es el caso, el Señor te quiere cambiar esa condición, y por medio de su misericordia y por medio de su gracia rescatarte, para que no vivas más muerto en delitos y pecados. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, amado Señor, porque tu misericordia, Padre, es mejor que la vida. Tu misericordia, Señor, es todo lo que necesitamos, Señor, en esta tierra. Y tu misericordia es infinita, Señor. Padre, haznos partícipes, Señor, de tus misericordias. Como clamaba este hombre: ten misericordia de mí. Cristo, ten misericordia de mí. Y que tú hagas, Señor, un alto en el camino y te detengas, Señor, como hoy nos enseñaste, que nos mires con compasión, que nos mires con ternura a nuestra condición, te inclines sobre nosotros y nos tiendas las manos, nos tiendas tu mano poderosa para levantarnos, para rescatarnos, para curar nuestras heridas, Señor, vendarlas, Padre, y sanarlas con el aceite y el vino. Y no solamente, Señor, hacer eso, sino ponernos en buen depósito, Padre, esperando tu regreso, en el cual pasaremos la eternidad junto a ti. Gracias, Señor, porque no han decaído tus misericordias. No han decaído tus misericordias, Señor. Oh, bendito Dios. Te damos gracias, amado Señor. Padre, y si hay alguien que esté escuchando esta grabación o viendo este video y hizo hoy una entrega de su vida, yo te pido, Padre Santo, que lo acerques, Señor, a un lugar donde pueda ser edificado. Si tú que estás escuchando tienes este deseo en tu corazón, yo te pido a mi Señor que te convenza, no solamente de esta ocasión, sino que estés reuniéndote en un lugar
donde puedas aprender más acerca de la vida en Cristo. Padre, te pedimos por todos aquellos, Señor, que hoy delante de ti hemos entendido lo que es la misericordia, Señor. Y tú dices, Padre, que eso es lo que tú anhelas, que nosotros seamos misericordiosos para que en ello recibamos tu misericordia y seamos bienaventurados, Señor. Padre, que esta semana, en las ocasiones que tendremos de ser misericordiosos, tú nos recuerdes este mensaje y pongamos esa compasión en acción. Que no solamente sintamos lástima, sino que hagamos algo al respecto para aliviar el dolor o la pena de la persona donde hace nuestro camino, Señor. Te damos gracias por todo esto, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.